La zapatera prodigiosa es una obra teatral escrita por Federico García Lorca en el año 1930. Es una farsa en 2 actos que mezcla elementos de comedia y drama para explorar temas como el matrimonio, la independencia y las expectativas sociales. La historia se centra en una joven zapatera conocida como la Zapatera, que está casada con un hombre mucho mayor que ella. Desde el principio es evidente que su matrimonio está plagado de conflictos. La zapatera es una mujer fuerte y de carácter, mientras que su esposo, el zapatero, es más tranquilo y resignado. La comunidad, siempre observadora, contribuye a la presión social y a los malentendidos entre ellos. A lo largo de la obra, la zapatera enfrenta a las críticas de los vecinos y la lucha por mantener su identidad y su espíritu indomable. Su marido, sintiéndose humillado y sin poder soportar más la situación, la abandona. En su ausencia, la zapatera debe enfrentarse a la soledad y a la necesidad de encontrar su propio camino. Finalmente, el zapatero regresa disfrazado, observando a su esposa desde una nueva perspectiva. Al ver la fuerza y la resiliencia de la zapatera, se reconcilian, reconociendo sus errores y sus verdaderos sentimientos. Objetivo del análisis. Este análisis pretende desentrañar los elementos literarios y temáticos de la zapatera prodigiosa, poniendo énfasis en los aspectos formales, el contexto social y cultural, los personajes principales y secundarios, así como la estructura y el estilo de la obra. Trama principal. La trama principal gira en torno a la relación conflictiva entre la zapatera y el zapatero. La joven esposa se siente atrapada en un matrimonio con un hombre mayor, mientras que él lucha por su propio sentido de insuficiencia. La presión social y las expectativas de la comunidad juegan un papel crucial en la tensión entre los personajes. Desarrollo de la historia. La obra se desarrolla en un pequeño pueblo donde todos los habitantes conocen y comentan sobre la vida de la pareja. El primer acto establece el conflicto central, presentando la dinámica entre la zapatera y el zapatero. El segundo acto profundiza en la evolución de la zapatera, su interacción con otros personajes del pueblo y la eventual reconciliación de su esposo. Pasamos a los aspectos formales de la obra. La estructura de la obra es lineal, dividida en 2 actos con un prólogo que introduce el ambiente y los personajes. Lorca emplea un lenguaje coloquial y lleno de expresiones populares, lo que añade autenticidad y realismo a los diálogos. Contexto social y cultural. Federico García Lorca escribió La zapatera prodigiosa durante una época de grandes cambios sociales en España. La obra refleja las tensiones entre las tradiciones rurales y las emergentes ideas de modernidad e independencia. La presión social y el papel de la mujer en el matrimonio son temas centrales que Lorca aborda con sensibilidad y profundidad. Continuamos con el análisis interno y externo. Interno. Temas principales: matrimonio, independencia, identidad, expectativas sociales, estructura. Tiene 2 actos con un prólogo, con un uso del lenguaje coloquial y expresiones populares. Su estilo es una combinación de comedia y drama con elementos de farsa. El análisis externo cuenta con una serie de influencias, o sea, las obras de Lorca están influenciadas por el folclore andaluz y su interés en las injusticias sociales. Impacto. La obra es un reflejo de las tensiones sociales de la época y sigue siendo relevante por su tratamiento de temas universales. Personajes principales y secundarios. Encontramos a la zapatera, protagonista, es una joven fuerte y decidida, atrapada en un matrimonio infeliz. El zapatero es el marido de la zapatera, mayor que ella, se siente humillado y sin control sobre su vida. Los vecinos actúan como un coro griego comentando y juzgando las acciones de la pareja, reflejando así la presión social. Relaciones entre personajes. La relación central es entre la zapatera y el zapatero, marcada por la incomprensión y la lucha de poder. Los vecinos representan la sociedad que observa y juzga, exacerbando los conflictos internos de la pareja. Continuamos con los temas principales: independencia y autonomía. La lucha de la zapatera por mantener su identidad y su libertad dentro de un matrimonio asfixiante. Las expectativas sociales, la presión de la comunidad y su influencia en la vida personal de los individuos. Matrimonio y relación de pareja.
exploración de los conflictos y las dinámicas de poder dentro del matrimonio. Pasamos al estilo y a la estructura. La obra está dividida, como hemos dicho antes, en 2 actos con un prólogo. Lorca utiliza un estilo coloquial y popular, mezclando también elementos de comedia y drama para resaltar la autenticidad de los personajes y las situaciones. Continuamos con el simbolismo y las imágenes. Lorca utiliza la zapatería y el oficio de zapatero como símbolos de la vida cotidiana y la rutina, mientras que el abandono del zapatero y su regreso disfrazado simbolizan la transformación y la redención. Interpretación crítica. La zapatera prodigiosa ha sido interpretada como una crítica a las estructuras tradicionales de matrimonio y las expectativas sociales impuestas a las mujeres. Lorca utiliza el humor y la farsa para abordar temas serios y profundos, ofreciendo una reflexión sobre la independencia y la identidad personal. Así, podríamos decir que La zapatera prodigiosa es una obra rica en temas y simbolismo, que aborda las tensiones entre tradición y modernidad y las luchas personales por la independencia y la identidad. La obra de Lorca sigue siendo relevante por su tratamiento de temas universales y su capacidad para inspirar reflexión y debate. Impacto de la obra. La zapatera prodigiosa ha tenido un impacto duradero en el teatro español y en la obra de Lorca. Su combinación de comedia y drama, junto con su enfoque en temas sociales y personales, la convierten en una pieza importante del repertorio teatral. Personalmente considero que La zapatera prodigiosa es una obra que invita a la reflexión sobre las expectativas y roles de género y la importancia de la independencia y la identidad personal. La maestría de Lorca en combinar elementos cómicos con profundos mensajes sociales la convierte en una obra imprescindible para cualquier amante del teatro y la literatura. La zapatera prodigiosa es una obra teatral, como hemos dicho antes, escrita por Federico García Lorca en el año 1930, que mezcla elementos de comedia y drama para explorar temas como el matrimonio, la independencia y las expectativas sociales. La historia se centra en una joven zapatera y su conflictivo matrimonio con un hombre bastante mayor que ella. Pasamos a analizar más profundamente los personajes de La zapatera prodigiosa. Personajes principales. La zapatera. Características de la zapatera. Se trata de una mujer joven, fuerte y decidida, con un carácter enérgico y rebelde. Se siente atrapada en un matrimonio con un hombre mucho mayor, lo que provoca su insatisfacción y rebeldía. Evolución. A lo largo de la obra, su carácter indomable y su deseo de independencia se enfrentan a las restricciones sociales y al juicio de los vecinos. Al final, su capacidad de mantener su espíritu y adaptarse a la soledad demuestran su fortaleza. Continuamos con el zapatero. El zapatero es un hombre mayor, tranquilo y resignado. Se siente humillado y frustrado por no poder controlar a su joven esposa por las críticas de los vecinos. Evolución. Su decisión de abandonar a la zapatera muestra su desesperación y debilidad. Sin embargo, su regreso disfrazado y su observación de la zapatera desde otra perspectiva le permiten reconciliarse con ella y reconocer sus verdaderos sentimientos. Continuamos con los personajes secundarios. Como hemos dicho antes, son los vecinos. Las características que presentan los vecinos son que representan la sociedad y sus expectativas. Actúan como un coro griego comentando y juzgando las acciones de la zapatera y el zapatero. La función es crucial para entender la presión social que contribuye a los conflictos internos de la pareja. Pasamos a un análisis de la estructura interna y externa de la obra. Estructura externa. División en actos. La obra se divide en 2 actos y un prólogo. El prólogo establece el contexto y presenta a los personajes principales. Escenas. Cada acto está compuesto por varias escenas que desarrollan la trama de manera lineal y cronológica. Estructura interna. Prólogo. Introduce, como hemos dicho antes, a los personajes y el ambiente de la zapatería, preparando al público para los conflictos que se desarrollarán posteriormente. Primer acto. Se centra en la presentación del conflicto principal entre la zapatera y el zapatero, así como la intervención de los vecinos. Segundo acto. Desarrolla la evolución de la zapatera tras la partida del zapatero y culmina en su regreso y la reconciliación final. Diálogos. Lorca utiliza diálogos ágiles y coloquiales que reflejan la autenticidad del habla popular y rural. Simbolismo.
Los objetos y situaciones cotidianas, como la zapatería y el oficio del zapatero, tienen un profundo simbolismo en relación con la vida rutinaria y los conflictos internos. Contexto histórico. Situación sociopolítica. España en los años 30. La obra fue escrita durante la Segunda República Española, que duró desde 1931 a 1936. Se trata de un periodo de cambios y tensiones sociales y políticas. La sociedad española enfrentaba profundas divisiones entre tradiciones arraigadas y emergentes ideas de modernidad e igualdad. Movimiento literario. Federico García Lorca fue parte de la Generación del 27, un grupo de poetas y dramaturgos que buscaban renovar la literatura española combinando lo tradicional con lo vanguardista. Condiciones sociales, roles de género. La obra refleja las expectativas y limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad española de la época. La zapatera lucha contra estas restricciones representando el deseo de independencia y autoafirmación femenina. Presión social. La intervención constante de los vecinos en la vida de la zapatera y el zapatero simboliza la omnipresencia de las normas y juicios sociales en las relaciones personales. Interpretación y crítica. Simbolismo e imágenes. Zapatería. Simboliza la rutina y la monotonía de la vida diaria, así como las limitaciones económicas y sociales. Abandono y regreso del zapatero. Representa la transformación y la capacidad de redención y comprensión mutua. Impacto de la obra. Relevancia actual. La obra sigue siendo relevante por su exploración de temas universales como la lucha por la independencia y la identidad personal frente a las expectativas sociales. Recepción. Ha sido ampliamente aclamada por su mezcla de comedia y drama, así como por su capacidad para abordar temas profundos con sensibilidad y humor. Podríamos decir que La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca es una obra que combina elementos de comedia y drama para explorar las tensiones entre la tradición y la modernidad y las luchas personales por la independencia y la identidad. La obra sigue siendo relevante hoy en día por su tratamiento de temas universales y su capacidad para inspirar reflexión y debate. Lorca, con su maestría literaria, ofrece una visión crítica y profundamente humana de las dinámicas sociales y personales, lo que hace que esta obra sea una pieza fundamental en el teatro español. Continuamos pues con la vida y obra de Federico García Lorca. Federico García Lorca nació en el año 1898 y murió en 1936. Es uno de los poetas y dramaturgos más destacados de la literatura española del siglo XX. Nacido en Fuentevaqueros, Granada, su vida y obra están marcadas por una profunda sensibilidad hacia la injusticia social y un compromiso con la libertad creativa y la innovación literaria. Vida, infancia y educación. Lorca nació el 5 de junio de 1898. Una familia acomodada era la que representaba a la familia de Federico García Lorca. Desde joven mostró un interés por la música y el teatro y la poesía. Estudió en la Universidad de Granada y más tarde en la Residencia de Estudiantes en Madrid, donde se relacionó con figuras influyentes como por ejemplo Salvador Dalí, Luis Buñuel y otros miembros de la Generación del 27. Carrera literaria. Durante su estancia en Madrid, Lorca publicó sus primeras obras, incluyendo el poemario Libro de Poemas en 1921 y Romancero Gitano en 1928, que lo consolidaron como una figura prominente en la poesía española. En los años 30 se dedicó principalmente al teatro, escribiendo obras fundamentales como Bodas de Sangre en 1933, Yerma en 1934 y La Casa de Bernalda Alba en 1936. Exilio y muerte. Su abierta homosexualidad y sus ideas progresistas lo convirtieron en un objetivo durante la Guerra Civil Española. En agosto de 1936 fue arrestado y fusilado por las fuerzas franquistas. Su cuerpo nunca fue encontrado, convirtiéndose en un símbolo trágico de la represión y la censura en España. Pasamos a la obra de Federico García Lorca. Poesía. Romancero Gitano, 1928. Este libro es una celebración de la cultura gitana y una exploración de temas como el amor, la muerte y el destino. Combina el estilo tradicional del romance con innovaciones vanguardistas. Poeta en Nueva York, 1940.
Publicado póstumamente, este libro refleja su experiencia en Estados Unidos y su reacción ante la modernidad y la alienación urbana. Es un texto experimental y profundamente influenciado por el surrealismo. Continuamos con el teatro. Bodas de sangre, 1933. Se trata de una tragedia basada en un hecho real que explora temas de amor, muerte y destino a través de la historia de una novia que huye con su amante el día de su boda. Yerma, 1934, trata sobre una mujer desesperada por tener hijos, destacando las presiones sociales y las expectativas sobre la maternidad. La casa de Bernarda Alba, 1936. Esta es su obra maestra. Examina la opresión y el autoritarismo de una familia rural y se considera una crítica a la sociedad patriarcal. Continuamos con el contexto histórico y social. La obra de Lorca está profundamente enraizada en el contexto social y cultural de su tiempo. La España de principios del siglo XX vivía una época de intensas transformaciones sociales, políticas y culturales. La dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil Española son marcos cruciales para entender su trabajo. Lorca, como muchos de sus contemporáneos, buscaba reflejar y criticar las injusticias de su sociedad, abogando por una mayor libertad y equidad. Impacto y legado. Innovación literaria. Lorca es celebrado por su habilidad para combinar tradición y modernidad. Su uso de símbolos, imágenes poéticas y su capacidad para captar la profundidad emocional de la experiencia humana le han asegurado un lugar destacado en la literatura mundial. Símbolo de la libertad. Su vida y trágica muerte lo han convertido en un símbolo de la lucha contra la represión y la censura. La influencia de Lorca se extiende más allá de la literatura, inspirando a generaciones de artistas y activistas. La obra de Lorca resuena profundamente debido a su capacidad para abordar temas universales con una sensibilidad única. Su compromiso con la exploración de la condición humana, su valentía en la defensa de sus creencias y su trágica muerte le otorgan una dimensión casi mítica, convirtiéndolo en un referente imprescindible no solo en la literatura española, sino en la literatura universal. Influencia de la zapatera prodigiosa en la actualidad. Reflexión psicológica. Federico García Lorca y su obra La zapatera prodigiosa continúan ejerciendo una notable influencia en la literatura, el teatro y el estudio de la psicología social de la actualidad. Esta obra, en particular con su enfoque en los roles de género, la independencia y la presión social, resuena profundamente en el contexto contemporáneo y ofrece múltiples oportunidades para una reflexión psicológica. Influencia contemporánea, roles de género y empoderamiento femenino. La zapatera prodigiosa aborda de manera crítica los roles tradicionales de género y la lucha de la mujer por su independencia y autonomía. La zapatera, con su carácter fuerte y rebelde, simboliza la resistencia contra las expectativas sociales y patriarcales, un tema que sigue siendo relevante en los debates actuales sobre igualdad de género y empoderamiento femenino. En una época donde los movimientos feministas están en auge, la obra de Lorca se erige como un precursor en la denuncia de las desigualdades de género y en la representación de mujeres fuertes y complejas. Presión social y conformidad. La obra también trata sobre la presión social y la necesidad de conformarse a las expectativas de la comunidad. Esta presión sigue siendo un tema relevante en la sociedad actual, donde las redes sociales y la cultura en la apariencia pueden ejercer una influencia considerable sobre las personas. La psicología social estudia cómo estas presiones pueden afectar en el comportamiento y en el bienestar individual, y La zapatera prodigiosa ofrece un caso ilustrativo de estos fenómenos. Reflexión psicológica. Identidad y autoestima. La zapatera lucha por mantener su identidad y autoestima en un entorno que constantemente la critica y juzga. Desde una perspectiva psicológica, esto se puede interpretar como una búsqueda de autoafirmación y autenticidad, un tema crucial en la psicología del desarrollo y la identidad. La lucha interna de la zapatera refleja las teorías de Erik Erikson sobre la identidad y las crisis psicosociales, donde la búsqueda
de la coherencia personal y la autoaceptación son esenciales para el desarrollo psicológico saludable. Relaciones de poder. La relación entre la zapatera y el zapatero también puede analizarse en términos de dinámicas de poder. El conflicto entre ellos es exacerbado por la diferencia de edad y las expectativas sociales, ejemplifica cómo las relaciones de poder pueden afectar la dinámica de pareja y el bienestar emocional de los individuos. Las teorías de la psicología de la pareja y la terapia familiar pueden ofrecer insights sobre cómo estas dinámicas de poder influyen en la comunicación, el conflicto y la resolución de problemas en las relaciones. Resiliencia y adaptación. La capacidad de la zapatera para enfrentar la adversidad y adaptarse a la situación tras la partida de su esposo puede ser vista como un ejemplo de resiliencia. La resiliencia o la capacidad de recuperarse de situaciones difíciles es un área de gran interés en la psicología positiva. La obra de Lorca muestra cómo la zapatera utiliza su fortaleza interior y su ingenio para navegar las dificultades, proporcionando así un modelo conspirador e inspirador para enfrentar los desafíos de su propia vida. La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca no solo sigue siendo relevante en el ámbito literario y teatral, sino que también ofrece valiosos insights para la reflexión psicológica contemporánea. La obra aborda temas universales como la lucha por la identidad, la presión social y las dinámicas de poder en las relaciones, todos ellos cruciales para el entendimiento del comportamiento humano y la salud mental. La resiliencia y la búsqueda de la autenticidad que muestra la zapatera resuenan profundamente en una sociedad que aún lidia con muchas de las mismas cuestiones que Lorca tan magistralmente exploró en su obra.